En realidad nos falta mucho por conocer, mucho por entender. Nos falta entender cómo estas sociedades han sido capaces de sobrevivir contra los peores ataques, las peores mentiras, los mayores engaños, las traiciones. Nosotros nos presumimos como el cúmulo de una sociedad muy grande, pero se nos olvida que nuestra sociedad tan grande está hecha con muchos engaños, con muchas trampas y con mucha sangre también. En los años 70, por resultado de la guerra, de la lucha que había en México con la guerrilla, los guerrilleros salen huyendo de Chihuahua, se refugian en Sonora, se encuentran con los guarijío, y eso es un evento muy importante en la cultura guarijío, porque se dieron cuenta de que había una realidad mejor a la que no habían tenido acceso. Esto los animó otra vez a luchar por la tierra. Estuvieron luchando por la tierra, fueron golpeados, encarcelados, sus autoridades tenían que caminar de noche para poderse reunir, para que no los atraparan, no los mataran, no los desaparecieran. Y aún así siguieron luchando. Tuvo que intervenir un francés, Edmundo Faubert, que los acompañó, que los empujó un poquito a andar por los caminos lejos de sus territorios, más mucha otra gente que se empezó a dar cuenta de esta situación. Finalmente, en los tiempos de Luis Echeverría, en los años 70, esta lucha por la tierra tiene un final adecuado. Los guarijío reciben de nueva cuenta su territorio original. Hoy en día, por acuerdos nacionales e internacionales firmados por el gobierno mexicano, todo pueblo originario tiene derecho al menos a una consulta libre, previa e informada. Al menos tenemos derecho a que nos pregunten si nos parece o no lo que quieren hacer con nuestras tierras, con nuestros hogares, con nuestras casas, con nuestros antepasados. El hecho de que nos pregunten no quiere decir que tomen en cuenta nuestra respuesta, pero vaya, al menos preguntan. En este caso, no ha sucedido esto. No ha existido una consulta libre, previa e informada. Hasta ahorita en los medios, lo que se ha difundido, aparentemente, incluso algunos lo llegan a decir que el problema es el acueducto, pero que en realidad hasta lo han puesto como ejemplo, que hasta han llegado a decir que la presa puede considerarse como un ejemplo de buena gestión. Y eso es lo que nosotros pudiéramos haber pensado hasta cierto punto durante el año de 2012, cuando los guarijíos nos pidieron asesoría justamente para entrar en negociaciones con el gobierno del estado. En aquel momento no nos dimos cuenta que ese proceso que empezamos a dar de negociación, en el cual intervinieron varias instancias federales y estatales de gobierno. Mucho tiempo después, como al año, nos dimos cuenta que ese proceso iba a ser el primero apenas en la República, el primer proceso de consulta a un pueblo indígena que se iba a llevar a cabo. Entonces, en aquel entonces la Semarnat nos hizo saber que después de que hicieran la consulta con los yaquis se iba a retomar el punto con los guarijíos, pero esto no ha sucedido, ¿no? Como ya lo comentaba Alejandro, pues en noviembre de 2012 se llegó a una serie de acuerdos con el proyecto, porque justamente nos dimos cuenta nosotros que había muchas irregularidades en el proyecto, como por ejemplo que se decía que la cortina iba a tener varios metros de altura. No se decía exactamente cuántos, sino que en varias declaraciones se decía a veces va a tener 68, va a tener 62, va a tener diferentes. Entonces los mismos guarijíos no sabían hasta qué punto les iba a llegar el agua, ¿no? Y lo que nos acabamos de enterar nosotros es de que va a ser un tamaño más grande en realidad del que se había dicho, que es 78 metros de profundidad del lago de la presa, los cambios de la temperatura, las fermentaciones que provoca, y una serie de cambios ecológicos muy importantes van acabando con toda la vegetación, y eso secundariamente va acabando con la fauna, y en tercer lugar va acabando con el pueblo indígena que vive ahí, no solamente porque cambia su modo de vida en el sentido de que cambia su cotidianidad, cambian todos sus referentes, su manera de producir, su manera de comer, se ve profundamente transformada. Por ejemplo, ellos todavía, buena parte de lo que comen y de lo que producen está obtenido del monte, de ahí hacen artesanías, hacen instrumentos de trabajo, una buena parte de ahí se lo comen también, lo aprovechan de muchos modos, ¿no? Los recursos del medio ambiente. Igualmente los recursos están reflejados en su cultura por muchas partes, y hay una relación muy directa pues de la cultura guarijío con los mismos ciclos agrícolas. Entonces la presa, pues lo peor del caso es que va a traer unos impactos tan fuertes que ni siquiera sabemos cómo, ni siquiera cuáles vayan a ser exactamente, porque tampoco tenemos claro
por una parte ni la estructura, pues el tamaño de la presa, ni por otra parte una segunda variable muy importante, que es cómo va a estar funcionando esa presa, ¿no? Los del gobierno del estado nos platicaban pues una serie de cosas, ¿no? Ante cualquier comunicación de parte de la comunidad, la respuesta de parte de ellos era hacer una promesa de inmediato, ¿no? O sea, la gente decía, bueno, ¿y de dónde vamos a tomar agua? No se preocupen, les vamos a poner una potabilizadora de agua. ¿Y qué va a pasar con las plantas medicinales? Les vamos a poner un invernadero. ¿Y cómo vamos a pasar para el otro lado? Pues les vamos a poner lanchas también para que pasen. ¿Por dónde van a pasar los caminos? Pues ahí ni siquiera supieron contestar porque como no conocen la zona. Yo me di cuenta, y los guarejios también se dieron cuenta con el diseño de presa, que los van a dejar aislados, a menos que se haga un nuevo camino que rodee completamente la zona y que vaya a llegar a San Bernardo mucho más lejos de como está llegando ahorita. Entonces hay una serie, tampoco saben qué van a pasar obviamente con los muertos que están abajo, que quedarían inundados. Es decir, hay una serie de preguntas que ellos tienen que nunca fueron respondidas, más que si acaso con mentiras o con promesas, pero sin ningún sustento. Diciendo, por ejemplo, de qué partida presupuestal o cuando menos signándolo con un notario de compromiso, hacer una serie de cosas, pero además los guarejíos nunca dieron su consentimiento para que se hiciera la presa. Ese es el principal punto, ¿no? Es decir, no existe un consentimiento como tal.